Gloria a Dios. Bienvenidos a este segmento de privilegios de temas bíblicos. Privilegios, este privilegio nos es dado por misericordia de Dios en el departamento de Bernabé. Lo hacemos cada jueves cuando Dios nos da ese privilegio. Este privilegio y este tema, como lo comentaba en el video anterior, era del 23 y del 16 de mayo. En el 16, específicamente el 23 de mayo, pues yo di este tema por cuestiones de configuración. Vamos a continuar en 5 dones que nos faltan. Nos faltan 5 dones por ver. Amén. Continuando con nuestro tema, como les decía, en el anterior video, pues vimos el don de servicio, el don de la enseñanza, la exhortación y la, el don de dar o repartir. Amén. Vamos a hacer un breve resumen. Hacíamos énfasis que en Primera de Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo exhorta que no seamos ignorantes. También hicimos la comparación entre el capítulo 12 de Corintios contra el capítulo 12 de Romanos, que tienen mucha similitud y eh, casualmente son los capítulos número 12. Eh, Mirábamos la similitud en que somos cuerpo del Cristo, que la otra similitud es que cada uno tiene una función y que el Espíritu es el que da según su voluntad. Hicimos el resumen separándolo por epístolas. En la epístola de Corintios está el don de sabiduría, de conocimiento, don de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, clases de lengua, interpretación de lenguas. El don de ayuda, que es el que vamos a ver hoy, el don de administración o gobernar, y el don de continencia. Este es un don bien cardíaco. El don de servicio, este lo vimos en el anterior video, el don de la enseñanza, de la exhortación, repartir o dar. Vamos a ver el de dirigir y el don de misericordia. Vamos a ir a 1000 por hora. Enseñanza, exhortación. Nos habíamos quedado en el don de dirigir. Su palabra original es proistemi. Las acepciones es gobernarse, gobernar, gobiernan temprano. El don de dirigir, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:12, que debemos reconocer a quienes dirigen. ¿Quiénes son los que dirigen? El apóstol Pablo hace referencia a los ancianos. El apóstol Pablo hace una instrucción, que el que dirige, el que es anciano, el que gobierne, que también, que tenga bien gobernanza en su casa. Es decir, si no gobierna su casa, si no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar las cosas de Dios, la casa de Dios? También exhorta a que los que gobiernan o dirigen, que gobiernen a sus hijos. Si no gobiernan a sus hijos, ¿cómo pueden gobernar a las ovejas? Los ancianos, en este mismo versículo, hace la exhortación que tiene que tener esas características, que, que, te- que si tiene el don, que si él gobierna, pues que también gobierne su casa y gobierne a sus hijos. Por lo tanto, las personas a las que les es delegado un grupo, una coordinación, una diaconía, la palabra de Dios dice que el diácono es aquel que ya fue probado en el servicio, una diaconía, un anciano, ayuda de anciano,
pastor o ayuda de pastor, pues eh, necesariamente tiene que tener el don de dirigir. Así lo entiendo yo y así lo estoy transmitiendo. Amén. El don de la misericordia. El que tenga el don de misericordia, hágalo con alegría. La palabra misericordia es eleo. Misericordia es tener piedad, tener misericordia para mostrar misericordia. La palabra de Dios habla, habla de los dos deudores. Mateo 18, 23 al 35. Dice la palabra de Dios que en esta parábola que había alguien que le debía miles, millones, unas grandes cantidades de dinero al rey y el rey le perdonó esta deuda. Eh, el rey al perdonarle la deuda a este mismo que le fue perdonada la deuda, le pidieron que él perdonara a alguien que le debía a él. Él le pidió que le perdonara la deuda, que era una mínima parte en comparación de lo que le perdonaron a él. Es decir, y él no perdonó. ¿Cuál fue la consecuencia de no perdonar? Que el rey se enteró y lo metió a la cárcel a pagar lo que debía, hasta que pague el último centavo. Eh, ¿Qué nos enseña esta parábola? Que debemos tener misericordia, es decir, debemos perdonar, perdonar las ofensas que hemos recibido. Si tenemos el don de misericordia, podemos perdonar deudas, deudas espirituales me refiero, y deudas, ofensas, y pues, ¿por qué no? Deudas materiales también. Por lo tanto, en el mundo la gente dice, solo Dios puede perdonar, eh, el hombre no puede perdonar, pero sin embargo Dios nos dio ese poder de perdonar, según la palabra de Dios. Por lo tanto, nos dio el don de misericordia para que practiquemos la misericordia. Amén. El buen samaritano. Eh, Aquí podemos ver también otra parábola. En la parábola, en esa parábola, yo, eh, yo veo, eh, en esa parábola hay alguien que le pregunta para tentar a Cristo. No sé, le hicieron una pregunta que qué debe hacer él. Y entonces Cristo les dice, le enseña esta parábola. eh, Le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta, ¿quién es mi prójimo? El Cristo la responde diciendo esta parábola, donde había un levita, un sacerdote y un samaritano, que era una persona que tenía enemistad con los israelitas. Un samaritano fue el que tuvo misericordia de aquel que descendió a Jericó. Descendió a Jericó y ahí lo asaltaron y lo golpearon. Y el samaritano vino, lo levantó y lo llevó al, al mesón. Lo sanó, le echó aceite y vino. Y pues él dijo, en 2 días yo regreso y si algo le debo, pues él lo va a pagar. Pero la pregunta que le hicieron, ¿quién, quién de ellos es el prójimo? Y respondiendo, no se atrevieron a responder el samaritano, pero respondieron con algo que Dios usa como sabiduría. Ellos responden, el que tuvo misericordia, o sea, el que practicó la misericordia. Es decir, el prójimo, el prójimo practica la misericordia. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no practicas la misericordia con tu prójimo, pues no lo estás amando. El amor es un fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña que no se puede, que, pues que no se puede tener
Se puede tener los 12 los 18 dones, pero, o sea, alguien puede tener los dones, pero no puede tener amor, porque el apóstol Pablo dice en la Biblia, si no tengo amor, puedo tener los dones, pero si no tengo amor, no soy nada. Amén. Entonces, es necesario el amor, va de la mano con el don de la misericordia. Y pues ese día me hacían una pregunta, ¿se puede tener misericordia, el don, y no tener amor? Pues la respuesta es sí, porque se puede practicar la misericordia, pero ¿cuál es la motivación para practicarla? La motivación es para que me vean, la motivación es para agradar al hombre, o la motivación es para manipular. eh, Piénselo. Yo me baso, el apóstol Pablo dice, muchos predican a Cristo por contienda, es decir, muchos pueden estar sirviendo por competencia. Nada hagáis por competencia, dice el apóstol Pablo. Es decir, pueden estar sirviendo por competencia, pueden estar usando el don por competencia. Es decir, pueden usar el don de la enseñanza para competir, pero si usan el don de la enseñanza, ¿acaso no pueden usar el don de la misericordia, el don de dar? Piénsenlo. Gloria a Dios. Amén. El don de ayuda. Este don es antilepsis. Su acepción es ayudas, ayudar. Este, eh, este don nos es enseñado de que eh, generalmente se practica en las iglesias, bueno, necesariamente se tiene que practicar dentro de las iglesias. La ayuda es ayudar a, pues, una ayuda de un coordinador, una ayuda de un diácono, una ayuda de un anciano, una ayuda de pastor, eh, puede ayudar en la iglesia. En el servicio, pues, ayudar en colaboración. Es decir, cuando se tiene el don de ayuda, pues, valga la redundancia, eh, se puede ser ayuda, se puede ser útil en el servicio. Es decir, el don de ayuda va agarrado al don de servicio. Amén. Así como a veces el don de lenguas va agarrado con el de interpretación de lenguas, pues el don de ayuda, pues va agarrado al servicio. Amén. Gloria a Dios. Vamos por el número 17, que es el don de administrar. El don de administrar es kubernesis. También es gobernación, es gobierno, administración. Amén. De este hay un video específicamente de este don. En resumen, la Biblia nos enseña a que debemos administrar los misterios de Dios, así como lo decía en el video anterior. A vosotros les es revelado los misterios, a los discípulos. Se debe administrar los dones, según 1 Corintios 14, los diezmos y la ofrenda, según Malaquías, es decir, administrar como los diezmos y la ofrenda, pues el pastor que dirige su iglesia, pues quizás, bueno, si la iglesia es muy grande, pues esta persona administra los dones, perdón, administra los diezmos y la ofrenda, eh, los administra, es decir, pagando los servicios de la iglesia, los salarios, los gastos fijos, los insumos, es decir, con el don de administrar, Dios le da sabiduría para que pueda administrar los diezmos y la ofrenda. Y este don se puede aplicar en la casa. Si se tiene el don de administrar, pues usted puede administrar, ya puede administrar sus ingresos y puede administrar cómo pagar la luz, cómo pagar el colegio, cómo pagar el internet, cómo pagar el servicio de cable, cómo pagar el servicio de agua, amén, la comida, etcétera.
Los recursos económicos, este era el ejemplo, aquí me salté, ¿verdad? Los recursos económicos, según estos versículos, eh, sus ingresos, ¿verdad? Amén. Y administrar las bendiciones. Un ejemplo de esto, de administrar las bendiciones, es, pues, eh, por ejemplo, pues, digamos, un vehículo. Un vehículo, pues, no solo se trata de echarle gasolina, ¿verdad? Llenar el tanque de gasolina y cargarlo, pues usted tiene que hacerle sus servicios, usted tiene que hacerle lo que tenga que hacerle, limpieza, que tiene que reparaciones en algún momento, le tiene que tener su llanta de repuesto. Entonces, esa es una bendición. Entonces, usted al ser diligente, pues la va a administrar de la mejor manera. Espero haberme dando a entender, ¿verdad? Porque si usted la usa de mala manera, usted la está administrando mal. Y si es una bendición, y si usted la usa para para cosas que no edifican, para cosas que no convienen, para cosas que lo esclavizan, eh, pues, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, usted se prefiere ir eh, a hacer cosas que no edifican en vez de ir a la iglesia. Usted agarra el vehículo, pues usted está administrando mal la bendición. Eh, si usó, una forma de administrar bien la bendición, pues le pongo un ejemplo. No quiero decir que necesariamente puede ser así. Un ejemplo que usted tiene su vehículo y usted lo use como bendición para otro, dándole jalón, dándole, así lo decimos coloquialmente en Guatemala, jalón es darle un aventón, dicen en México, eh, eh, proveyéndole transporte a alguien. Es una manera de administrar la bendición. Amén. El don de la continencia, gloria a Dios. Este don, como lo decía, es uno de los más cardíacos. El apóstol Pablo menciona este don en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Lo menciona en dos versículos. Yo tenía la idea que lo mencionaba en en todo el capítulo, pero en todo este capítulo habla del matrimonio. Habla de las personas que se queman, que se están quemando, que se casen por su falta de continencia. Y habla de que él tiene ese don. ¿Cuál es el don de continencia? Pues la abstinencia a, a los deseos sexuales fisiológicos, eh, a los deseos fisiológicos que son las relaciones matrimoniales e íntimas entre un hombre y una mujer que sirven para procrear, pero también que sirven eh, para convivir entre una pareja. El sexo, Dios lo manda dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación y si pues una persona, si es con una persona casada, pues también es fornicación y adulterio. El adulterio también es algo espiritual. El apóstol Santiago, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, si sois amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Es decir, los amigos del mundo están adulterando, están adulterando. Pero yo me estoy saliendo del tema. El tema es el don de continencia. El apóstol Pablo dice que él desea que todos sean así como él, es decir, que no tengan pareja. Él exhorta a que no tengan pareja, pero como él, pero si se está quemando, cásese. Es decir, si se es débil, busque su pareja. El apóstol Pablo dice, exhorta, da a entender, y yo creo que sería oportuno leerlo para yo transmitir y no decir algo que no es verdad. El apóstol Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 7 versículos 7 al 9. Dice, quisiera más bien que todos los hombres
fueren, fuesen como yo. ¿Cómo fuesen como yo? Solteros. Pero cada uno tiene su propio don y la verdad de un modo o de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que les fuera bueno quedarse como yo. Y aquí es donde digo yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, si no tienes ese don, pues busca tu pareja. Eh, esto es de mi cosecha, esto es parte de mi cosecha. Los deportistas, los deportistas, específicamente los boxeadores, creo que en otros desconozco mucho ese tema. Ellos antes de entrar a, ya sea por ejemplo, un futbolista a un partido de fútbol o a un boxeador antes de una pelea, tengo entendido que los boxeadores pasan semanas o meses sin tener relaciones sexuales. ¿Cuál es mi punto? Si en lo físico, si en lo físico es necesario abstenerse, cuánto más en lo espiritual. Es decir, el rema que yo estoy tratando de trasladar es que un soltero, un soltero tiene con el don de continencia, obviamente, un soltero con el don de continencia tiene mucho más posibilidades de servir eh, con mayor diligencia. Tiene mayor posibilidades que Dios lo use, porque se está absteniendo de algo eso sí, ojo, ¿cuál es la motivación de abstenerse de eso? Porque puede que usted sabe que hay un celibato que impone el mundo, específicamente la Iglesia Universal, donde los que ejercen el sacerdocio pues tienen que ser, usted sabe lo que hablo, que no tienen que casarse. Eh, todos los sacerdotes católicos, para no decir nombres, tienen que ser solteros. Pero como nosotros eh, muchas veces nos volvemos anticatólicos, pero mucha de esa doctrina eh, pues está basada en la Biblia. Y una de ellas es esta, lo único que ellos lo hacen obligatoriamente, porque ahí dice en el capítulo, en el versículo 9, 7, 9, dice que si no te tiene el don, pues mejor cásese. También el apóstol Pablo dice, el que anhela obispado, que sea esposo de una mujer, de una sola mujer. Amén. Es decir, sí se puede ser sacerdote casándose, pero un soltero lo tiene más posibilidades. No sé cómo transmitirle esto. Tiene menores cargas. Creo que ahí tal vez me voy a entender. Tiene menores cargas y con mayor ligereza puede ejercer su sacerdocio. Amén. No quiero decir que un soltero tenga mejor sacerdocio que un casado. Lo que trato de decir es que un soltero tiene mayor facilidad para ejercerlo. ¿Por qué? Porque no tiene unas cargas matrimoniales, ya sea de hijos, de compromisos. Entonces le quedará más tiempo para estudiar la palabra de Dios, para atender a más personas, para ministrar más personas, para predicar la palabra, para ejercer todos sus dones. Espero haberme ahora dado a entender. Amén. La palabra kratomais abstiene, continencia, ejercer el autocontrol. Eh, el don de continencia, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:26 que el atleta pues se despoja de cosas para ganar. Vamos a leerlo
Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera, no como la aventura, de esta manera peleo como, uy, joder, no, esto es segunda de Corintios, perdón, segunda de Corintios 9:26. Híjole, lo que puse mal el pie de imprenta. Vamos a, dice, perdón, sí es esto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que que obtengáis. Todo aquel que lucha se abstiene, ojo, se abstiene, aquí está, dice, a ellos la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una corona incorruptible. Aquí es donde, pues aquí está el respaldo, de lo que yo le decía, si se abstienen en lo físico, cuanto más en lo espiritual. Así que yo de esta manera corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Amén, amén. Con esto estamos dando por finalizado, pues el tema que más me llenó, pues uno al enseñar, pues uno aprende también, es el don de la continencia. Que Dios nos dé revelación y pues me estoy abriendo, que Dios me dé la revelación si debo anhelar el don de la continencia o debo anhelar la ayuda idónea. Las dos cosas, las dos cosas son una bendición. Por lo tanto, no debemos afanarlos los que estamos solteros y aún no tenemos pareja. No debemos afanarnos en que nos vamos a quedar así, porque si nos quedamos así, probablemente y muy probablemente Dios nos dé el don de la continencia para servirle mejor, o nos dé una ayuda idónea para que, como dice la palabra, uno hace correr a 10,000 y dos hacen correr a 10,000. Que Dios le bendiga. Amén, amén y amén. Toda gloria es para Dios. Gloria.